se dobla toda rodilla. Solo ante ti se rinde, Señor, todo el universo. Y te canta y te adora, Dios. Ante ti nos derramamos y nos postramos, Jesús. Santo Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará como el Señor, para gloria de Cristo Jesús. Para gloria de Cristo Jesús. Para gloria de Cristo Jesús. Solo a ti, Señor, te adoramos y te exaltamos, Padre Santo. Del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. Del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria. Por siempre, santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre.
aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, gracia tan gloriosa. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Coronado estás, Jesús. Coronado estás en gloria, tú estás, Jesús. Te exaltamos, Jesús, te glorificamos, Señor. Señor, hoy en los distintos lugares que estamos, aunamos nuestras voces, Señor, y levantamos una adoración a ti. Levantamos nuestro clamor, levantamos nuestra voz y te exaltamos, Señor, en esta hora, por sobre todas las cosas. Te exaltamos, Señor, te honramos a ti, Jesús. Santo eres tú. Comienza con sus propias palabras a exaltar a Dios. Comienza a decirle dichos a Jesús. Santo eres tú, Señor. Digno, digno. Santo, santo eres tú, Señor. Te exaltamos, te adoramos. Oh, coronado estás. Coronado estás, Jesús. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Sentado en majestad tú estás. Alguien tiene un aplauso al Señor. Coronado en gloria tú estás. Coronado, Señor. Oh, santo, santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este tiempo. Quiero saludarte y bendecirte en esta hora. Cada fin de semana nos conectamos para compartir contigo una reflexión y animarte siempre en sostener fe y esperanza.
Los pastores estamos permanentemente orando por ustedes, por sus realidades y sus diversas necesidades. Y recuerda que siempre estamos atentos para poder conectarnos con ustedes. Escríbenos, háblanos, que estaremos orando, y si podemos de otra manera ayudarte, estaremos gustosos de poder sostenernos y acompañarnos. Durante las últimas semanas hemos estado hablando sobre cualidades que necesitamos desarrollar los creyentes en tiempos de crisis. Dijimos hace unas semanas la importancia de la generosidad, cómo desarrollar la generosidad, una actitud necesaria en tiempos de crisis. Dijimos, es una decisión en donde aprendemos a dar con amor, tal como Dios nos ha hecho con nosotros. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso nosotros decidimos damos nuestra fe para conectar a otros con Dios, damos con palabras que edifican, que sostienen, y también damos con nuestros recursos para sostener a aquellas personas que están en necesidad. También hablamos acerca de la gratitud. Dijimos que la gratitud es una llave que nos permite conectar con Dios, con ese Dios sobrenatural. Quienes desarrollamos la gratitud, nos conectamos con esa capacidad de disfrutar lo que tenemos y sabemos dar gracias en todo tiempo, es decir, tiempo que puede ser abundante, tiempo que puede ser necesidad, tiempo que puede ser de alegría o tiempo que puede ser de crisis. En todo tiempo sabemos dar gracias a Dios y permitimos que Dios se haga parte de nuestra crisis a través de el dar gracias en todo tiempo. Y hoy quiero hablarles de otra actitud importante que necesitamos desarrollar en tiempos de crisis. Fidelidad en tiempos de crisis. Fidelidad en tiempos de crisis. Uno de los fenómenos que viven los creyentes cuando nos toca enfrentar situaciones de conflictos o de crisis, se viven de dos maneras. Hay un grupo de creyentes que lo ve como una oportunidad para apegarse a Dios. Recuerde que hace un par de semanas también hablamos de Juan, de la importancia de vivir apegados a Dios, la vid y el pámpano. Y algunos ven la crisis como una oportunidad para apegarse a Dios y sostener fidelidad con Dios. Es decir, en tiempos de crisis se hacen más firmes, se hacen mucho más constantes, se hacen mucho más fuertes en sus ideas, en sus obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que hayan sostenido con Dios. Pero sin embargo, también hay otro grupo de personas creyentes que cuando viven la crisis, en vez de sostener una fidelidad a Dios, es decir, en vez de apegarse a Dios, se alejan de Dios, y en vez de sostener una relación con Dios, se hacen distantes de Dios. Por eso que no se hacen firmes, sino que se hacen inestables en sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones, en su forma de pensar y también en los compromisos que hayan podido adquirir con Dios. Ahora, ¿por qué ocurre este fenómeno? Cuando no sabemos conectar con las respuestas correctas en tiempos de crisis, se puede generar una mirada equivocada de cómo Dios actúa. Y hay algunos que tienen la mirada del Dios castigador, que siempre busca la oportunidad para hacer juicio o castigo. Por tanto, este tipo de personas creyentes creen que Dios siempre es culpable de lo que ocurre y se genera un problema. Para ellos, la fe llega a un punto en que ya no les es de ayuda. Por tanto, ¿qué hacen estas personas? Comienzan rápidamente a alejarse de Dios y no sostienen fidelidad a Dios en tiempos de crisis. Es decir, son personas que pueden vivir la fe solo cuando las cosas funcionan bien. Pero la fidelidad de Dios sobre nosotros es en todo tiempo. Por tanto, nuestra fidelidad a Dios debe ser en todo tiempo, es decir, en los momentos buenos también como en los momentos de dificultad. ¿Y por qué es importante? Porque la fidelidad es correlacionada, es decir, cuando Dios es fiel sobre mi vida y yo soy fiel sobre él, puedo comprobar aún más su acción sobrenatural y nos sostiene con esperanza en tiempos de crisis. Por eso que la fidelidad es una actitud que tú decides ser fiel,
Tú decides desarrollar y practicar la fidelidad. Tú decides sostener la constancia. Tú decides mantenerte comprometido con Dios. Tú decides sostener sentimientos correctos con Dios. Tú decides tener una mentalidad correcta en tiempos de crisis respecto de Dios. Y tú decides mantener tus obligaciones con respecto de Dios. Por eso que la fidelidad es una virtud que nos permite alcanzar las promesas que Dios tiene sobre nosotros. Ahora, para entender esta reflexión de fidelidad en tiempos de crisis, lo primero que quiero hablarte es entender cómo Dios vive la fidelidad sobre cada uno de nosotros. Debo decirte que la fidelidad es una cualidad natural de Dios y ha sido demostrada muchas veces, y te aseguro que tú la has vivido en muchas ocasiones, que yo la he vivido en muchas ocasiones. El punto es que cuando enfrentamos un momento de conflicto pareciera que se nos olvida cómo Dios ya ha sido fiel sobre nosotros. Pero te recuerdo esto: la Biblia dice que Dios es fiel y que su palabra siempre es verdadera. Si lees el libro de Hebreos capítulo 6 verso 18, mira, dice así: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. La fidelidad de Dios se manifiesta en una promesa, y que además es un compromiso de Dios para nosotros. Y dice el autor de Hebreos, es que es imposible de que Dios pueda mentir. Por tanto, cuando Dios declara su bien sobre nosotros, Él cumplirá. Cuando Dios establece compromisos con nosotros, en palabras simples, cuando Dios empeña su palabra, recuerda, Dios siempre cumple. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Por tanto, no puede romper sus compromisos, sus pactos que Él ha declarado. Y cuando tú ves la Biblia, vas a comprobar en cada experiencia cómo hay testimonio de esta fidelidad de Dios sobre aquellos personajes bíblicos. Pero también quiero decirte que tú y yo podemos comprobar que tú y yo somos testimonio de la fidelidad de nuestras vidas en tantos momentos complejos. No solo hoy en crisis, cuando enfrentamos COVID-19 con todos sus efectos colaterales. Recuerda que hemos vivido crisis mucho antes, no solo esta, tanto particulares, y esta tiene, claro, una manera distinta de vivirse porque afecta a todo nuestro país y todo el mundo. Pero sin embargo, Dios se ha sostenido fiel en cada una de estas crisis. Por tanto, Dios no miente. Ahora, Deuteronomio 7:9, mira lo que dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. La versión Reina Valera habla de que Jehová es tu Dios y Él es fiel sobre hasta 1000 generaciones. Es decir, la fidelidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas. La fidelidad de Dios es una expresión de amor y es una fidelidad que se sostiene de generación en generación. Por tanto, tú y yo somos causa de bendición para nuestros hijos, porque podemos atraer la fidelidad de Dios para nuestra casa, que afectará a nuestros hijos y aún más a los hijos de nuestros hijos. La fidelidad de Dios se expresa en sus compromisos, en sus promesas. Es una expresión de amor. Otro ejemplo de fidelidad de Dios, Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sabes lo que dicen estos versos? Es una expresión de la fidelidad de Dios. Y recuerda, como leímos antes, Dios no miente. Por tanto, este verso representa esa naturaleza de Dios que cumple. ¿Y cómo lo hace? Mira qué extraordinario. Dice, Dios es tan fiel que cualquiera que pide, recibirá. Dios es tan fiel que cualquiera que le busque, le encontrará. Dios es tan fiel que cualquiera que le llame, Él le atenderá o abrirá sus puertas para escucharle y tener una experiencia. ¿Sabes?
Lo importante es que tú y yo podemos vivir la fidelidad de Dios, pero debe haber una correlación, es decir, necesitamos nosotros aprender a desarrollar esta cualidad, esta virtud de nuestras vidas y ser fieles, así como Dios es fiel en sus promesas sobre nosotros. La fidelidad de Dios se expresa en cientos de promesas que se conectan a tu vida, a mi vida, en nuestro diario vivir. La fidelidad de Dios se manifiesta en promesas que se hacen evidentes en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque es en la circunstancia difícil en donde nosotros comprobamos el amor, el sustento, el abrigo y la esperanza, aunque hay momentos en que no la pasamos bien o nos vemos enfrentados a situaciones límites. En las últimas semanas nos ha tocado conectarnos con gente que está viviendo momentos límites, enfrentados literalmente a la muerte con momentos muy extremos. Y les animamos a sostener fe y que puedan comprobar la fidelidad de Dios sobre sus vidas, que va mucho más allá de una sanidad física, sino que es entender que Dios les sostiene, les acompaña y les hace sentir paz, aunque tal vez las condiciones no son los ideales. Fidelidad de Dios te conecta a esa vida abundante que traspasa la enfermedad física. Por eso, tú y yo necesitamos vivir esas acciones en donde Dios empeña su palabra y Él es fiel para cumplir. Cuando hacemos fidelidad a Dios en tiempos de crisis, es cuando aprendemos a sostener nuestra palabra, nuestros compromisos, que libremente en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida de creyente hemos hecho. Y cuando tú y yo practicamos fidelidad en tiempos difíciles, estamos liberando las promesas de Dios a nuestro favor. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pero fiel es el Señor. Él ha empeñado una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Que nos afirmará y nos guardará del mal. Entonces, es en tiempo de crisis en donde debemos evidenciar esta confianza en Dios, de que Él nos afirma y nos sostiene, aunque todo se mueve, aunque somos golpeados por las circunstancias, aunque a veces nos cuesta vivir en el día a día por esta crisis o por sus efectos. Pero es allí cuando debemos sostener esa fidelidad que nos conecta a la fidelidad de Dios. Y sus promesas se comienzan a ser evidentes sobre nosotros, sosteniéndonos y afirmándonos a pesar de la crisis. Por eso es importante que todos los creyentes podamos afirmar nuestras convicciones para vivir esperanza y que sepamos vivir confiadamente en Dios porque Él actúa a nuestro favor. Y cuando tú logras vivir esa fidelidad de Dios y la entiendes y ves la crisis como una oportunidad de sostener fidelidad y apegarte a Dios, sabes, entendemos lo que Pablo dice en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando tú sabes vivir la fidelidad con Dios, logras entender que si Dios permite circunstancias en nuestra vida, en Él podemos sostener paz, estar quietos y tranquilos, vivir sostenidos en esperanza porque su favor está sobre nosotros a pesar del momento que vivimos. Me gusta este verso, Números 23:19. Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? ¡Wow! ¡Qué potente lo que dice Números! Dios no es hombre para mentir. Dios no anda cambiando de parecerte conforme nosotros nos comportamos. Él sostiene fidelidad, Él empeñó su palabra y la cumple. Si Él dijo que nos sostiene y nos guarda, si Él dijo que podemos buscarle, que podemos golpear las puertas y Él abrirá, ¿sabes? Es porque cumplirá, porque Dios es fiel. Su naturaleza
es fiel sobre nosotros. No existe ninguna posibilidad de que Dios no cumpla sus promesas, a menos que tú y yo no sostengamos fidelidad para Él. Es decir, la fidelidad de Dios sobre nosotros también necesita que nosotros evidenciemos fidelidad para Él. Él es fiel para los fieles. Ahora, esta es la primera parte para entender cómo Dios opera en fidelidad sobre nosotros. Esta segunda parte tiene que ver ahora cómo nosotros sostenemos fidelidad en tiempos de crisis. Primero te recuerdo que fidelidad es un fruto del Espíritu. Puedes buscarlo en Gálatas 5:22. Habla de la fidelidad. Es decir, la fidelidad debe ser una virtud de nuestro carácter. Recuerda cuando hablamos de Juan, la vid y el pámpano. Debemos dar fruto. Un fruto que glorifica a Dios. Y una de las características de este fruto es la fidelidad. Por tanto, tú y yo decidimos ser fieles. Por tanto, tú y yo decidimos desarrollar en nuestro carácter la fidelidad a Dios en tiempo de crisis. Necesitamos imitar a Jesús en tiempos de crisis. Necesitamos desarrollar el carácter de Cristo y que la gente pueda ver en nosotros el carácter de Cristo. Y para esto requerimos esta palabra que es fidelidad. Cuando somos fieles, mostraremos la convicción de lo que creemos y la gente verá en nosotros una coherencia, porque lo que decimos es lo que practicamos. Amamos a Dios a pesar de todas las cosas, aunque no funcionen siempre a nuestro favor, aunque seamos golpeados por la incertidumbre o por los problemas, nos sostenemos en fidelidad. Ahora, hay una historia bíblica que la compartimos hace mucho tiempo atrás, pero quiero nuevamente recordarla. Y es una historia que está allí en el libro de Mateo, capítulo 24, del verso 45 en adelante. Mateo 24, 45 en adelante. Puedes buscarla. Mateo 24, 45. Mientras la busca, recuerda que puedes conectarte permanentemente a todas nuestras prédicas de fin de semana y puedes repasar estas palabras y reflexiones que solo tienen un sentido, que es inspirarnos a sostener fe y esperanza. Mateo 24, 45 en adelante, mira qué dice. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a los compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Permíteme un minuto para orar. Padre, gracias, porque cada día comprobamos tu fidelidad sobre nosotros. Tú no eres hombre para mentir y tus promesas se sostienen sobre cada uno de nosotros, tus hijos e hijas. Hoy vivimos tiempos de crisis en nuestro país y en el mundo. Y hoy es cuando tú estás mucho más presente sobre tu iglesia y quieres expresar tu sobrenaturalidad, como es tu fidelidad para los que tú amas. Permítenos que esta palabra de reflexión permita en nosotros desarrollar esta virtud, esta cualidad natural tuya, que es fidelidad en tiempo de crisis. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fidelidad en tiempo de crisis. Esta historia habla de un señor, un siervo y muchos sirvientes. Este señor le encarga a su siervo ciertas tareas específicas. Primero, le dice, te dejo a cargo de los sirvientes. Segundo, le dice, tu tarea es darles de comer en el momento oportuno. Luego le dice, debes sostener estas tareas hasta que yo venga. No le habla de tiempo. Le dice, tú tienes que cumplir estas tareas que yo te demando.
y debes esperar porque en algún momento llegaré. Cuando vemos la historia tan simple, este señor está confiando en su siervo y le delega tareas muy simples. Y esas tareas están sujetas a este concepto que es la fidelidad. Por eso que habla y parte diciendo el siervo fiel y prudente. Pero pongámonos en el final de la historia. ¿Qué pasa si este siervo se olvida del Señor y considera que su Señor no llegará? No viene. No, el Señor no viene. ¿Y qué pasa si este siervo se obliga de sus obligaciones, se olvida de sus compromisos, de lo que se le había establecido y demandado, y decide no practicar nada de lo que debe? Es decir, se olvida de su sentido de deber. Y hay más, se va de fiesta y comienza en esa fiesta a aprovecharse de su posición y comienza a castigar a sus sirvientes. Pero aún más, está tan distraído por la fiesta, por el maltrato a los sirvientes, por el olvidarse de sus compromisos y de creer que el Señor no viene, que se aleja de esos deberes y pierde esa capacidad de la prudencia como parte de la historia que leímos. ¿Por qué? Porque él cree que el Señor ya no llegará. Por tanto, no está vigilando, es decir, atento a que el Señor viene, pero no solo esperando que venga, sino que esperándolo cumpliendo las tareas con fidelidad. Y al final se habla de que hay una consecuencia de la fidelidad o de la infidelidad. Si es hallado fiel, dice que será compensado con mayores responsabilidades. ¿Por qué se le dará mayores responsabilidades? Simple, por su fidelidad. Es decir, demuestra el carácter para poder tener más y para poder administrar más y para poder ejecutar más y para poder estar sobre personas. ¿Por qué? Simplemente porque su carácter dice fidelidad. Pero si es hallado infiel, dice que será castigado, se le quitará lo que tiene y vivirá de gran mal. En otras palabras, cuando sostenemos infidelidad a Dios, no podemos esperar que las promesas de Dios sean sobre nuestra vida. Recuerda, hay una relación. Mi fidelidad a Dios permitirá que Dios sea fiel en sus promesas sobre cada uno de nosotros. Ahora, en esta historia hay dos verdades que quiero compartir contigo. Dos expresiones que creo que son interesantes para sostener fidelidad en tiempo de crisis. Número uno, fidelidad ante todo evento y en todo tiempo. Fidelidad ante todo evento y en todo tiempo, ya lo explicamos. Y dos, fidelidad ante la tarea encomendada. Fidelidad ante la tarea encomendada. Vamos con el primero. Número uno, fidelidad ante todo evento y en todo tiempo. Si tienes a alguien alrededor, dile, necesitas ser fiel a todo evento y en todo tiempo. Y yo te digo, necesitas ser fiel ante todo evento y en todo tiempo. Cuando comencé esta reflexión, yo les decía, a veces no sabemos entender ciertas circunstancias de la vida y cómo Dios opera a nuestro favor. Y es por eso que tendemos a alejarnos de Él. Pero si hay algo que debemos desarrollar en la crisis es que debemos decidir ser fieles por amor a Dios. Ya claro esto. Una cosa es ser fiel esperando algo y otra cosa es ser fiel porque tú amas a Dios. Cuando yo sé que hay una relación en mi fidelidad y en la fidelidad de Dios, es decir, Dios es fiel sobre los fieles, pero yo debo sostener fidelidad no solo por un beneficio, por una respuesta. Debo sostenerla porque tengo una capacidad de amar a Dios. Por lo tanto, yo decido amar a Dios. Por lo tanto, yo decido ser fiel a Dios. Yo decido sostener mi palabra empeñada hasta todo evento y en todo tiempo.
Por eso que debemos ser fieles en todo tiempo. No podemos servir a Dios solo los días mejores. Debemos decidir ser fieles, no importando las circunstancias. Debemos servir a Dios en los peores días. Por esto debemos ser fieles en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque nuestra fe se valida cuando estamos a prueba. Nuestra fe se valida cuando estamos en momentos complejos. Y es en momentos complejos cuando también comprobamos cómo la mano de Dios nos sostiene, nos afirma en esperanza. Pero para esto debemos ser fieles. No por temor, no por el castigo, sino que somos fieles porque le amamos y porque tenemos convicción en que queremos desarrollar una virtud que se llama fidelidad. Es decir, nuestra palabra empeñada la queremos respetar a pesar de las circunstancias y de los conflictos. Por eso es que debemos decidir ser fieles y esperar en Dios sin claudicar. Hoy en tiempo de crisis no es el tiempo para abandonar la fe. Hoy no es tiempo para abandonar la fe. Hoy es tiempo para sostener fe. Y permíteme un paréntesis. Permanentemente te estamos diciendo: llama a alguien, habla con alguien. Puedes conocer a alguien que tal vez no la pasa bien, que conoce a Dios y que necesita ser alentado. ¿Para qué? Para que sostenga fe. Porque no es el tiempo de abandonar la fe. Porque eso le significará no hacer fidelidad a Dios. Y tal vez necesita comprobar la fidelidad de Dios. Pero para eso necesita esta virtud: fidelidad en tiempo de crisis. Ahora mira lo que dice Colosenses 1:23. Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. El Evangelio ofrece una esperanza, una seguridad, una convicción. Y en este Evangelio necesitamos mantenernos firmes, cimentados y estables. Por eso debemos decidir ser fieles cumpliendo nuestros deberes. Tal vez no estamos en el templo físico, pero recuerda que tú eres la iglesia. Y la iglesia está más viva que nunca. La iglesia sigue funcionando. La iglesia sigue expresando la sobrenaturalidad. La iglesia sigue expresando su amor sobre la comunidad. Por tanto, no es el tiempo de dejar de cumplir nuestros deberes. Es cuando hoy más debemos sostenerlos en fidelidad. Por eso no permitas que los problemas te alejen de Dios. Porque así alejas las respuestas y la sobrenaturalidad de Dios sobre tu vida. Debemos ser fieles y no dejes que la crisis te gobierne y te lleve a alejarte de Dios. Por tanto, una manera de sostener fidelidad en tiempo de crisis es estar con Dios a todo evento y en todo tiempo. Y número 2, fidelidad ante la tarea encomendada. La historia que vimos, vemos a este señor y este siervo. Y la característica principal de la historia es que este señor delega tareas a este siervo. Por tanto, una manera de expresar fidelidad a Dios es sabiendo estar con Él en todo tiempo y ante todo evento, pero también expresamos fidelidad a Dios cuando sabemos cumplir con nuestros deberes o nuestras responsabilidades de fe o de creyentes. Recuerda la historia. El Señor le delega tareas específicas a este siervo y la fidelidad fue demandada por estas tareas específicas. Por tanto, fiel es una persona que sabe estar en Dios, con Dios, apegado a Dios, en los peores momentos y en los mejores momentos. Y una persona sabe ser fiel a Dios cuando en circunstancias difíciles es capaz de sostener sus deberes, sus responsabilidades, aun cuando las cosas pareciera que no están bien. Fidelidad. Ahora, quiero recordarte algunas tareas que se nos han delegado. Recuerda la historia, fidelidad expresada en desarrollar las tareas delegadas. ¿Cómo sostenemos fidelidad? ¿Y cuáles son estas tareas que se nos han delegado? Anota este verso, Mateo 22, 37 en adelante. Primera tarea, debes amar a Dios con
todo tu ser. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sostenemos fidelidad cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, pero cuando también amamos a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo hacemos fidelidad a Dios en tiempo de crisis? Es sostenernos apegados a Él en todo tiempo y a todo evento, pero también desarrollando nuestras responsabilidades. Y una responsabilidad vital de convicción de un creyente es amar a Dios. Debes amar a Dios cuando las cosas no funcionan. Debes amar a Dios cuando estás en la dificultad. Debes amar a Dios cuando se levantan esas olas gigantes. Debes amar a Dios cuando estás en la bendición. El amar a Dios no puede estar sujeto a un momento bueno o a un momento malo. Tú decides amar y expresas fidelidad, pero así también expresas fidelidad cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, necesitamos ser fieles en tiempo de crisis. Ama a Dios con todo tu ser, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Un segundo elemento que se nos ha delegado y expresamos fidelidad, Mateo 28, 19 en adelante. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Recuerda, expresamos fidelidad a Dios estando en todo tiempo y bajo toda circunstancia, pero también expresamos fidelidad cumpliendo nuestras responsabilidades. Una de ellas era amar a Dios, y segunda responsabilidad que se nos delega es la predicación y es el hacer discípulos. Hoy es tiempo oportuno para hablarle a la gente que no conoce a Dios y que tú sabes que necesitan de una palabra de esperanza. ¿Cómo expresas fidelidad a Dios? Llama a los que no conocen de Cristo. Escribe a los que no conocen de Cristo y háblales de Jesús. Háblale de este buen evangelio. Dile cómo Dios no tiene culpa de lo que vivimos, pero sí Dios puede intervenir a nuestro favor para sostenernos en fe y en esperanza. Fidelidad amando a Dios y amando al prójimo, pero fidelidad también en la predicación y en el sostener una predicación que hace discípulos de Cristo. Una de las cosas que vemos en la historia que leíamos es cómo se le llama a este hombre fiel, porque sostiene sus tareas. Cuando vivimos dificultades, no se nos deben olvidar nuestras responsabilidades, como amar a Dios o como predicar el evangelio. Pareciera que en tiempos de crisis solo debemos pensar en nosotros, pero no es verdad. Es cuando más necesitas pensar en los que no tienen la esperanza que tú tienes. Otra responsabilidad que se nos ha delegado, donde debemos expresar fidelidad, 1 Corintios 12, 27, es edificando su iglesia. Recuerda, la iglesia eres tú. No estamos en el templo, pero la iglesia sigue viva. Mira el verso, 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. La fidelidad de Dios opera sobre los que son fieles con su iglesia. Te repito, la fidelidad de Dios opera sobre los que son fieles sobre su iglesia. Hermanos, amigos, es tiempo de expresar fidelidad en nuestra edificación sobre la iglesia, preocupándonos por la iglesia, sosteniendo la iglesia en la oración, en la palabra, con nuestras economías, con nuestros compromisos, con nuestra predicación del evangelio a aquellos que no la conocen. Sostener fe, sostener esperanza para hermanos nuestros que hoy tal vez no la pasan bien, pero que nuestra fidelidad a Dios nos permitirá tenerles una palabra oportuna para ellos. No te olvides de 1 Corintios 12, 27. La fidelidad de Dios opera sobre los que son fieles con su iglesia.
Y otro elemento que nos permite sostener fidelidad es sostener tu fe hasta el final. Y estos versos son versos que generalmente utilizamos cuando despedimos a alguien que ha fallecido. Y le citamos lo que dice Pablo, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que con amor hayan esperado su venida. ¿Cómo expresamos fidelidad? Sostente hasta el final. Sostente hasta el final. Pablo dice, he peleado la batalla. Tú y yo tal vez estamos peleando nuestras batallas. He terminado la carrera. Termina tu carrera. No trances. No bajes tus brazos. Mantén tu fe. Porque habrá un premio. Pero no lo hacemos por el premio. Lo hacemos porque amamos a Dios y sabemos sostener nuestra fidelidad a todo tiempo y a todo evento, cumpliendo nuestros deberes. Por eso, no dejes que la crisis te distraiga y te haga creer que debes olvidarte de Dios y tus deberes. Decide ser fiel a Dios y respeta y da valor a tu palabra empeñada. Termino diciéndoles, iglesia, no es tiempo de desertar. No es tiempo de alejarte de Dios o de la iglesia. No es tiempo de volver atrás. Es tiempo de mantener nuestro sentido de deber. Es tiempo de comprobar nuestra fidelidad y desarrollar virtud en nuestro carácter, que es sosteniéndonos a pesar de las circunstancias y cumpliendo nuestras responsabilidades, amando a Dios, predicando el evangelio, edificando la iglesia y sosteniéndote hasta el final con tu fe. Es el tiempo de ser fieles en tiempos de crisis. Quiero orar por ustedes y recordarles que estos son los momentos trascendentales en donde debemos evidenciar la fe que tenemos. La fe se expresa y se hace fuerte en estos tiempos difíciles. Por eso te animo a que sostengas fidelidad en tiempo de crisis. Recuerda, hablamos de generosidad en tiempo de crisis, hablamos de gratitud en tiempo de crisis y hoy hablamos de fidelidad en tiempo de crisis. Padre, oro por mis hermanos para que sean sostenidos y puedan sostenerse en fidelidad a pesar de las circunstancias. Si hay alguien que tal vez ha pensado, Señor, desistir de su fe, hoy que el Espíritu Santo le hable para sostenerle y animarle y decirle, no es el tiempo de transar, sino que es el tiempo de fortalecer mi fe en fidelidad. Oro porque hay personas que nos escuchan y que tal vez por distintas circunstancias se han mantenido en distancias, tal vez de alguna iglesia o de algún templo o de alguna congregación. Hoy le animo a través de esta palabra para decir, es el tiempo de volver a sostener tu fe, porque no es el tiempo oportuno para alejarte de Dios. Pero también oro, Padre, por personas que tal vez nunca han sostenido un compromiso o una experiencia real contigo, para que a través de esta palabra sean animados a creer en este Dios sobrenatural. Oro por la iglesia para que sean guardados en toda circunstancia y declaro, como tú dices, que eres Dios fiel y tus promesas están sobre aquellos que son fieles hasta el final y en todo tiempo. Fidelidad en tiempo de crisis. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar cada fin de semana conectados con nosotros. Te animamos a que sostengas fe en tiempo de crisis y por favor no te olvides de conectar a otros con esta fe y con esta esperanza. Gracias, sé bendecido.
Celebramos al Señor. Cantamos juntos. Decimos, iglesia. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, Señor. Decimos, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y declaramos, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, sí, Señor, por lo que hiciste en mí. ¿Alguien tiene un fuerte aplauso al Señor? Seguimos cantando, seguimos celebrando al Señor. Amén. Decimos, es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en
prepararnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Wow, wow. Vamos a declarar. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Declaramos: ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Wow, wow. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Declaramos: tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Amén. Terminamos este tiempo. Recuerda que nos seguiremos conectando durante la semana y que tenga una gran y bendecida semana. Amén. Ahora que lo pienso más, entiendo cómo fue y por qué pasó. Sin importar lo que pueda pasar, nada podrá cambiar mi corazón. De noche viendo las estrellas hasta la mañana, soñando que ya no pesaba y nada me paraba. Me llama tu voz y sin decirte nada, tú sabes que lo nuestro es más que palabras. Es más que palabras. Sabes que lo nuestro es más que palabras. Y es cuando cuesta que tú te quedas y me das fuerza. Tú me das fuerza.